Gerardo, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo andan? Pero qué placer encontrarte, ¿estás sanito? Estoy mejor que antes. ¿Qué? ¿Lo tiró? ¿Te destaparon todo? Exactamente, ahora estoy destapado. Hacen así, viste que uno va, piqui, piqui, piqui. Y cuando te Así que despertás, ¿qué me hicieron? vamos a tener que tener cuidado porque destapado, imagínate si tapado. Andaba medio a tambor batiente, imagínate ahora que ando destapado. Yo no sé si tenés la foto de Julius Fusik, Sí, la mostré recién, ya la muestro de vuelta. pero la cara de ese hombre que llamó antes de que lo mataran, ¿cuál fue el mensaje antes de que lo mataran? El mensaje fue el mensaje de vida, ¿no? Viva la vida. Y el rostro, la imagen esa que anda circulando, es exactamente eso, es un viva la vida peleada, ¿no? La vida en la que uno pone su esfuerzo físico e intelectual al servicio de la justicia social, la solidaridad, la elevación espiritual de los seres humanos. Pero bueno, estamos en un día lindo para hablar, ¿no? Sí. Está lindo para hablar, como decía mi amigo Juancito Capagorri. Porque está lluvioso. Pero además vos estás descansado. Estoy descansadísimo. Yo me estoy tomando un tecito, mirá. Yo tuve que dejar los cigarros, ¿sabes? Los tengo ¿Y qué te escondidos por pasa? ahí. ¿Qué te pasa? Tengo cigarros escondidos por todos lados. Sí, de Pero cualquier manera, yo estuve. Yo hace 23 años que no fumo. Tengo 62, hace 23 que dejé de fumar. Pero lo que queda ahí adentro. Hay que cuidarse. Sí, Ahora no taponearlo más, pero bueno. yo bueno, en fin, es toda una historia esa, ¿no? Es una historia compleja, complicada, pero siempre es posible. Sí, sí, sí. Tiene que ver, tiene que ver con lo que dijo Julius Fusik. Te precisamos para más. Escúchame, te propongo lo siguiente. Nosotros estamos esencialmente pensando juntos sobre el qué está pasando. Es decir, estamos tratando de hacer un diagnóstico de lo que está ocurriendo en el mundo como tendencias principales para poder pararnos como nación y como individuos, como comunidades políticas, en este complejísimo escenario. Y en las últimas horas tuvo lugar, porque a veces hay que mirar los problemas en toda su amplitud, ¿no? Pero también a veces hay que bajarlos a tierra. Es más, lo ideal es las dos cosas más o menos al mismo tiempo, ¿no? Las grandes cuestiones, las grandes tendencias, pero también los fenómenos de la realidad objetiva, concreta, que están muy relacionados, y a partir de esos fenómenos concretos, seguir mirando las grandes tendencias. Y yo no lo pude hacer ahora por obvias razones. Digamos que mientras uno está ahí en el hospital, la cuestión hay otras prioridades. Pero lo voy a hacer, voy a mirar todas las columnas que hemos grabado y voy a sacar apuntes para ver qué cosas enunciamos y bueno, más o menos quedaron ahí y cuáles otras hay que profundizar. Y en las últimas horas, bueno, hay un gato en la mesa. Andares Radio TV 2, Andares Radio TV 2, el segundo canal. Ahí están todas las columnas, es más fácil encontrarlas. Sí, fantástico. Yo sabía eso, los voy a ir a ver en los próximos 10, 15 días, voy a mirarlos todos y voy a hacer los apuntes. Entonces, pero vamos a tocar el tema. En el día de ayer, el presidente de la República anunció un hecho muy importante. Anunció el hecho de que China manifestó su intención
de comenzar a analizar la posibilidad de un acuerdo ya no estratégico como el que firmó Tabaré Vázquez, sino un poquito más allá. Es un acuerdo estratégico con contenidos de intercambio absolutos, generales. Es decir, un acuerdo estratégico para 50 años. El fundamento de este momento al que llegamos lo hizo Tabaré Vázquez. No voy a contar mucho, pero si tú mirás, te voy a dar un dato nomás, que en general pasa desapercibido, porque claro, no tenemos casi periodistas ya, pero Tabaré Vázquez fue uno de los 6 o 7 presidentes de todo el mundo, subrayo esto, de todo el mundo, que tuvo de parte del presidente chino gestos directos personalizados de amistad y respeto político y personal. 6 o 7, ¿no? Es decir, Tabaré Vázquez desarrolló un tipo de relación con China de altísimo nivel. ¿Por qué? Porque Uruguay es un país que en términos generales ha tenido la inteligencia de ser muy innovador en algunos momentos de la historia de los últimos 200 años. El artiguismo fue muy innovador, el vallismo fue muy innovador, el proceso de unidad del movimiento popular, de unidad social y política, fue extremadamente innovador y tuvo muchos actores, como sabemos, ¿no? Cuando hablamos de estos procesos que concluyen en el Frente Amplismo, nos vienen a la mente Michelini, Terra, Seregni, Vivian Trías, en fin, muchos, Mujica en el último periodo, pero en este proceso desempeñó un rol pero muy innovador, quien fue durante muchísimos años el secretario general del Partido Comunista, que se llamó Rodney Arizmendi. En el mundo de habla hispana, pensadores marxistas, y ahora te voy a explicar por qué estoy hablando de esto, no por casualidad, pensadores marxistas, hubo pensadores marxistas originales, no esos que repiten el manual o que tiran cuestiones que uno no sabe bien si es un poco mezclan yuyos, ¿no? Mezclan yuyos y arman una especie de té ahí, medio raro, que eso sí hay muchos, pero pensadores marxistas originales del mundo de habla hispana, Manuel Ballesteros, Manuel Sacristán en España, Adolfo Sánchez Vázquez en México, y José Carlos Mariátegui y Rodney Arizmendi en el sur de América. Esos son los principales. Después hay otros, y hay otros que trataron de unificar o de tejer o de construir una doctrina política que juntaba nacionalismo y marxismo, y en fin, y a la mayoría de ellos no le fue bien. A Perú con Mariátegui, a Perú tampoco, dicho sea paso. No, Perú sí, el peruano José Carlos Mariátegui fue, Sí, pero lo que quedó de pensamiento no se ha explotado en Perú. Y no, todo lo contrario, por eso, porque después entró en una lógica de pretender el nacionalismo, esto lo digo, esto es un paréntesis, ¿no? El nacionalismo toma fuerza histórico-social en el momento de la Revolución Burguesa, porque la Revolución Burguesa necesitaba el nacionalismo para crear el Estado-Nación. ¿Por qué? Porque los conglomerados de capitalistas, empresarios grandes, necesitaban un Estado mediante el cual organizar su expansión. Fabricás textiles en Alemania, o máquinas, imprentas, y querés expandir tu mercado, colocar esa producción en el mundo, porque en caso contrario no funciona el capitalismo. El capitalismo está asociado a la expansión. Entonces,
el Estado-Nación también está asociado al momento de la revolución burguesa. Porque los capitalistas más importantes necesitan un Estado que acompañe el proceso de expansión de sus capitales, de sus productos, de sus mercancías y de sus capitales. Y fíjate si será complejo este asunto, que el asunto del nacionalismo, en algunos momentos, el nacionalismo es necesario en ese momento. Porque vos imaginate que vos tenés que convencer a la familia francesa de campesinos de que uno de los hijos tiene que ir al ejército a pelear por Francia. Y a pelearse con los alemanes, o con los italianos, y necesitas producir un sistema de ideas y de valores que haga que la familia campesina esa sienta, o los ingleses, ¿no?, manden a sus hijos a morir en la guerra, en un enfrentamiento con otros trabajadores. ¿Me entendés? Nace la revolución burguesa con los estados. Claro, el dice que Estado-Nación, los nacionalismos. Sí, pero la necesidad de que los conglomerados de empresas más importantes de cada país ocupen espacios en el mercado mundial, que progresivamente fue siendo mercado mundial, primero en el mercado regional, después en el mercado mundial, demanda determinadas características, determinados apoyos institucionales. Y eso produjo después el nacionalismo. Y en los países que tenían, yo siempre digo esto porque hay mucha gente a veces un poco inocente, ¿no? No hay en este momento del proceso histórico, en el momento en que están naciendo los Estados-Nación, no hay ninguna economía, ninguna sociedad que, si puede ser imperialista, no tiende a ser imperialista. ¿Por qué pasa esto? Y porque si vos sos la clase media y la clase de los pequeños burgueses de Francia, Alemania o de Inglaterra, y tu nivel de vida crece, crece. O de la propia China. Bueno, eso para que ahora vamos a ir a eso, vamos a terminar ahí. Y tu nivel de vida crece, crece, crece. Y bueno, entonces vos participás, o España. Las élites españolas que se sentían, no, terminamos de formar el mundo y somos un imperio, ¿no? El imperio después no era nada así porque eran feudales, ¿no? Entonces las sociedades holandesas e inglesas se quedaron con la riqueza que traían los españoles. Pero, ¿por qué? Porque esto mismo que estamos viendo. En la sociedad moderna, se necesita producir para satisfacer las necesidades de millones y millones de personas, no de una pequeña aldea. Entonces, eso exige determinadas técnicas. Y eso es lo que da lugar al surgimiento del nacionalismo y del imperialismo. Naturalmente, cuando surge el imperialismo, surge como defensa de los países que no pueden ser imperialistas, porque no tienen la escala demográfica o la suficiente capacidad de producción económica como para hacerlo, surge un nacionalismo antiimperialista. Y en determinado momento de la historia eso fue necesario, porque si no, que vos te ibas a sentar de brazos cruzados esperando que vinieran los ingleses a llevarse toda tu riqueza. No hicimos eso, ¿verdad? ¿Por qué se le llamaba el Imperio Soviético? Pará que ahora voy ahí. No, te cambié de Asia. No, ya llego ahí. Ahora estamos en el surgimiento del nacionalismo y del nacionalismo antiimperialista, porque eran una dialéctica, era dos caras de una misma moneda. Si un grupo de empresas capitalistas viene a por el mercado y los recursos naturales de un lugar, los productores de ese lugar van a tratar de defenderse y de buscar por qué, porque en caso contrario viviríamos en un régimen totalitario absoluto, en el que un conglomerado, el más poderoso, la industria militar más poderosa, se impone a todo el resto del mundo e impone las condiciones
a todo el resto del mundo. Y eso fue la historia del siglo XX, con un componente más. La historia del siglo XX, además de este conflicto entre expansión del sistema capitalista de producción y los países con capacidad de imposición y reacciones frente a eso, reacciones feudales. ¿Qué fue el nazismo y el fascismo? Una reacción contra... ¿Por qué? Porque Alemania e Italia no tenían el mismo desarrollo capitalista que tenían Inglaterra y Francia. Entonces, reaccionaron, como no podían competir por el control del mercado mundial, reaccionaron tratando de construir estados militarizados y totalitarios que impusieran sus empresas por vías militares, cuando no podían hacerlo por vías comerciales, porque no estaban en condiciones de competir con la aceleración de la aplicación tecnológica de la revolución industrial que hicieron Alemania y Francia y Holanda y otros países. Ahí teníamos un conflicto en la Europa que fue la causa de la Primera Guerra Mundial. Y después, como consecuencia de eso, la Segunda. Pero, y yo voy ahora a lo que vos decís, ya que estamos, en el medio de todo eso, hubo trabajadores, organizaciones obreras, que dijeron, pero para un poquito, ¿cómo es este asunto? ¿Por qué no vamos a matar entre nosotros? ¿Por qué en vez de matarnos entre nosotros, no nos unimos los obreros del mundo, unidos, y tratamos de encontrar formas de organización del trabajo social y de producción que nos permitan superar esto de estar compitiendo entre nosotros y además de estar teniendo que obligadamente vender nuestra fuerza de trabajo por un salario, en lugar de ser nosotros también productores, creadores de riqueza y de satisfacción de las necesidades. Entonces ocurrió la revolución bolchevique. La revolución bolchevique, como ya vimos en este programa, a la muerte de Lenin se convierte en... pierdes esta sutileza dialéctica de tratar de superar la forma de producción capitalista mediante los instrumentos del propio capitalismo, porque nadie cambia un sistema por otro porque se le antoja. Tiene que surgir un sujeto, formas de producción, tiene que surgir un espíritu nuevo, porque no es un espíritu que vos salís a competir, salís a producir para elevarte, para elevar a la sociedad en su conjunto. Es otra lógica y lleva tiempo, porque venimos de muchos cientos de años de otra forma. Lleva tiempo además en un país en el cual había mucho campesinado, mucha... Bueno, y eso es lo que, exactamente, eso es lo que quería llegar, porque es muy importante que lo miremos ahora. Cuando se muere Lenin, la mentalidad feudal de Rusia, que era el 89% campesinos muy atrasados, toma el proceso revolucionario. Entonces, la lógica cambia, ya no es una lógica dinamizadora de la sociedad, sino que es una lógica burocrática. Se forma un Estado burocrático que pretende decidir todo en lugar de la sociedad. Y lo mismo había pasado en China. Hasta que Deng Xiaoping introduce unas reformas que cambian a China y cambian al mundo. Radicalmente. Entonces, cuando ahora estamos analizando un problema, un asunto particular, estamos tratando de entender por qué China, que tiene una relación de altísimo nivel desarrollada con Uruguay en los últimos 87, 97, 30 y pico de años, y muy particularmente durante los gobiernos de Tabaré Vázquez, una relación intensa y muy seria. Esta es la palabra, seria. Nada de voluntarismo, ni de seria. Una intensificación de diálogo, empresarios que van, empresarios que vienen, gente que va, instituciones que van, instituciones que vienen, que observan ventajas y desventajas de la cuestión geopolítica, ¿no? Y entonces en el medio de eso, el jefe del Comando Sur de Estados Unidos
recorre América Latina para decirle a los gobiernos de América Latina que no contraten el 5G chino. Ellos no tienen una tecnología 5G tan desarrollada. 5G es una tecnología de Internet que permite la más absoluta simultaneidad. Y esto es muy importante para todas las cosas que vienen. Porque si yo hubiese necesitado, yo tuve un cardiólogo de la gran flauta, que es el hijo del arquitecto Dieste, el doctor Dieste. Levanto la mano que lo tuve yo también, Bueno, tuve bruto cardiólogo, pero suponete que en Uruguay hubiesen estado todos los cardiólogos con COVID o resfriado. Con el 5G, un cardiólogo de otro país por internet me hubiese podido operar mediante tecnología de telemedicina. ¿Por qué me hubiese podido operar mediante el 5G? Porque es simultáneo, no hay retraso entre el movimiento de la mano del cirujano y el movimiento del robot, en este caso de la sonda que ingresa para poner el stent en el lugar donde tiene que ponerlo. ¿Entendido? Eso es muy importante, porque ese ejemplo que te doy, después se puede usar en otras miles de cuestiones. Y nosotros tenemos tecnología 5G. Nosotros, gracias a un grupo de gente que un día voy a contar exactamente la historia, porque sabés que está tan lleno de burócratas que se autoadjudican cosas que no hicieron, que un día voy a contar exactamente cómo se definió esta estrategia. Y lo voy a hacer porque es muy importante. Muy importante. Como verás, y a la experiencia me remito, lo que no hables hoy, lo callas mañana. Sí, pero yo nunca... en fin, yo fui educado. Pero hay cosas que uno nunca podrá decir. Exacto. Pero cada uno la valora. Sí. Yo fui educado para ser generoso. Y no para andar. No está. Pero no nos vayamos. 5G. Entonces el jefe del Comando Sur de Estados Unidos recorre América del Sur diciéndole a los países de América del Sur que no contraten el 5G chino, que es más avanzado que cualquier otro. Entonces, nos está pidiendo que no compremos la última tecnología. Es como si hubiesen venido los chinos hace 30, 40, un poco más, en los 60, a decirnos no compren IBM. En ese momento, IBM tenía las tecnologías de desarrollo informático más avanzado del mundo. Y eran unas tarjetitas que había que hacer unos agujeros, y pasaban las tarjetitas. Pero era súper recontra desarrollado. ¿Y cómo es eso? Eso demuestra la crisis de Estados Unidos, ¿no? Tener que ir en lugar de competir, como no está en condiciones de competir ahora, porque se ocupó de tanto porquería, el macartismo la llevó a sus instituciones a un nivel de degradación tan profundo, y esto es otra cosa que te quiero decir, y que es muy importante en relación al mismo tema chino. En Occidente estamos teniendo un problema que es el de la verdad. ¿De qué? El de la verdad. Ojo con esto, parece que no es importante, y yo apenas voy a decir 2 o 3 cositas. En otro momento después lo vamos a desarrollar. El pensamiento occidental de los últimos 70 años en particular es un pensamiento irracionalista, no científico cultural, irracionalista. Entonces, por ejemplo, el posmodernismo dice que la verdad no existe, el hombre no existe, la materia no existe, ¿me entendés? Hace 70 años que estamos con esa mamarracho. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Al final, ¿cómo termina eso? Si no hay verdad. Si no, no hay búsqueda de la verdad científica, porque no existe la verdad. Ese es el discurso de los últimos 70 años en Occidente. Y eso es exactamente lo contrario de lo que pasó en China en los últimos 50 años. Tiene consecuencias la negación de la verdad. ¿Vos viste cuando ahora todo el mundo habla de la batalla cultural? Sí. Bueno, yo no sé bien qué carajo quiere decir la gente con eso de batalla cultural. ¿Qué es una batalla cultural? ¿Qué batalla cultural y qué batalla cultural?
¿Qué? Vamos a discutir, vamos a poner yo te voy a tirar el libro de Rodó y vos me tirás el libro de Ángel Rama. Pero no sean imbéciles. Háganme el favor de no ser imbéciles. ¿Qué es eso de batalla cultural? La cultura la tomamos toda sometiendo la crítica y analizando del pensamiento de todos nuestros antepasados y antecesores cuál de esos componentes sigue siendo útil en la solución de los problemas que tenemos hoy como comunidades humanas. ¿Qué batalla cultural ni qué batalla cultural? Es la batalla por la verdad. La búsqueda de la verdad histórica, objetiva de los fenómenos, cómo ellos influyen en nuestra vida, en la vida de las comunidades. En la vida de las comunidades y no una cosa solipsista de que la verdad soy yo, que ya fue discutido hace 100 años esto. 100 años. Y vuelve, la verdad soy yo y lo que yo digo. Pero ¿quién te crees que yo, pedazo de un papanata? Vos no existís solo. No existen los Robinson Crusoe. El Robinson Crusoe no existe porque no podría ni siquiera tener lenguaje. No podría nombrar ni siquiera el amor, ni la vida. No existe el individuo aislado, solo y competitivo. Eso es una mentira del neoliberalismo. Porque ellos están en posición de privilegio, entonces tiran toda esta mierda para que la gente no piense y no se dé cuenta. Entonces, ¿qué pasó? Y voy a lo que vos dijiste hace un rato, con picardía. China era un país feudal, semifeudal. Y en 40 años se convirtió en uno de los países más desarrollados del mundo en todas las esferas de la tecnología, y de la ciencia, y de la cultura. Claro, cultura sí tiene, ¿no? Una tradición de 5.000 años de civilización. Pero mirá qué interesante este fenómeno que en Occidente no se dan cuenta. Porque claro, si vos dejás de buscar la verdad en las ciencias naturales, sí, porque si no, no podés hacer celulares, no podés hacer tecnología, pero dejás de buscar la verdad en las ciencias sociales, porque todos son verdades, porque lo dice, si Pepe dice A, es A, entonces la verdad de Pepe A. Pero si Pepe me está diciendo que el árbol ese que está ahí afuera contra el que yo voy y me rompo la crema, no existe, si yo no lo nombro, entonces, Pepe, ¿por qué no te vas un poquito al carajo, Pepe? Vamos a ser más serios. Eso es Occidente en los últimos 70 años. Y China no. Fíjate este dato, qué interesante. ¿Cómo adquiere China todo el acumulado cultural enorme surgido de las revoluciones burguesas y proletarias de 3 siglos? La sociedad moderna, los derechos, las constituciones garantistas, las repúblicas democráticas. ¿Cómo lo adquiere China? ¿Cómo lo adquiere China? A través de Marx. Porque Marx es el científico, el sabio, que mejor analiza a la sociedad moderna y produce una teoría de la evolución productivo-cultural de la humanidad que China toma. Y cuando llega Deng Xiaoping, además, la desestaliniza, saca esa cosa del Estado burocrático en el centro de todo, decidiendo todo, y larga la sociedad a producir, a pensar, a crear. Y ahí se armó un lío, ahora estamos. Y en ese lío estamos ahora. Cuando China propone... ¿Cuáles son los futuros líos que vaya a tener la propia China en tanto y en cuanto las clases sociales que está generando tengan contradicciones en sí mismas? Ningún lío, creo yo. Va a tener conflictos. Y bueno, pero los conflictos producen dinamismo y va a tener que solucionar un montón de problemas teóricos nuevos que va a tener. Y de eso se trata. De eso se trata. Poner la ciencia analizando los problemas. Las ciencias naturales no se pueden aplicar mecánicamente, que eso fue lo que hizo el estalinismo, dicho sea de paso, a la sociedad. Porque las sociedades humanas, además de tener componentes naturales, somos naturaleza, tenemos componentes que podemos llamar culturales, volitivos, porque producimos cosas, producimos valor, producimos hachas, ruedas, libros, videos, celulares, y eso nos caracteriza y disputamos eso y tenemos visiones subjetivas de las cosas.
percepciones, porque eso sí tenemos, percepciones, en un momento dado nos parece que la verdad es esta. ¿Cuánto tiempo vivió la humanidad considerando que el Sol daba vueltas alrededor de la Tierra y avanzó? ¿Cuánto tiempo? Cientos de miles de años. Bueno, y después descubrimos, porque fuimos capaces de hacer abstracción, de crear tecnologías, instrumentos, descubrimos que no era así. Por eso decimos todavía una revolución copernicana. Porque la puta, carajo, imagínate a aquellos pobres individuos, ¿no?, que vivían en aquella época. ¿Cómo? ¿Qué? Para un poquitito. Es decir, durante el proceso de conocimiento es un proceso incremental. Y la verdad absoluta, la única verdad absoluta, es que hay sol, tierra, energía, seres humanos, comunidades humanas. Esa es la verdad absoluta. Todo lo demás lo vamos aprendiendo incrementalmente. Por eso se llama científico-cultural. Y China, cuando incorporó al marxismo y sacó, se desestalinizó y largó a la sociedad a ese dinamismo increíble, produjo un cambio civilizatorio y un cambio geopolítico y un cambio radical en el mundo que ya no tiene vuelta atrás. Entonces ahora, ¿por qué a mí me importaba poner estas provocaciones y estos líos en la mesa? Porque hay que pensar con seriedad. Lo primero que tenemos que hacer, fíjate qué interesante, lo que voy a decir ahora es para que vos tenés el teléfono de un psicólogo ahí. No, pero nunca fui un psicólogo. No, pero capaz que lo que yo digo ahora vos decís, che, mándenle un psiquiatra, habla ahí. Ah, pero un psiquiatra te da una pastilla. Psiquiatra sí he ido alguna vez. Tome la pastilla para dormir. Para. ¿Viste que te dije que el nacionalismo fue útil en un momento de la historia? Fue una necesidad histórica de un momento de la historia. Sí. Ahora es cada día más un anacronismo. Todos los nacionalismos. Los nacionalismos de los países chiquititos y los nacionalismos de los países grandotitos. Todos son un anacronismo porque la humanidad es ya una y la misma, tiene los mismos problemas y tiene que resolverlos colaborativamente en cuanto a humanidad. Cuanto más tardemos en comprender esto, más tardaremos en resolver los problemas. Dicho esto, fíjate lo que te voy a decir seguidamente. Y por eso te hablaba de que algún oyente y algún telespectador va a decir, llámenle a un psiquiatra a hablar. Otra vez la gana de fumar que tengo, dicho sea de paso, pero no voy a fumar. Me está molestando mucho algunos mensajecitos que vienen de la Argentina, del gobierno argentino y de algunos otros de la Argentina. ¿Cómo qué? Y como que, ¿a dónde van con esto del acuerdo con China? Que a ver si se tranquilizan un poco, que no se pongan nerviosos, que si ellos no hicieron los deberes como debían hacerlo, y no actuaron como nación en la búsqueda de la solución a algunos de los problemas para anticiparse a los problemas que vienen en el mundo, es un problema de ellos, y de su sistema político y de sus élites. Si se están matando entre ellos hace 50 años sin encontrar soluciones nunca para nada, no es un problema del Uruguay, que entre otras cosas ha sabido innovar, porque sabemos que los conflictos de clase y de intereses existen, pero los administramos en general políticamente. La mayoría tendemos a administrarlos políticamente. Entonces, y ya bastante con que en varios momentos nos arrastraron al barro por sus propios errores, porque estamos en el vecindario, ¿no? Entonces, ninguno de los problemas de América del Sur se va a resolver sin la integración de América del Sur. Y el presidente de México y el presidente de Argentina están haciendo esfuerzos serios e inteligentes en esta dirección. Serios e inteligentes. Pero que no nos vengan a prepotear a los uruguayos. Los uruguayos venimos hace muchos años tratando en el fondo, en el resumen que estás haciendo, suena a nacionalismo también lo de tu parte. Exacto, por eso te decía que capaz que vos decís que es un psiquiatra. Ningún nacionalismo
ningún nacionalismo. ¿Sabés lo que a mí me caracteriza? ¿Sabés cuál es el concepto que hay que poner en la mesa? El Sí. de autonomismo. Nosotros somos una comunidad política que tenemos que resolver nuestros problemas, somos pocos. Y tenemos que resolver nuestros problemas para garantizar el desarrollo espiritual y económico de todos, y social de Pero vos no todos. creés que al resolver tus problemas y el otro resuelva su problema y el otro resuelva otros problemas, ¿no se resuelven los problemas en su conjunto? Exacto, ¿qué te estoy diciendo? Que tenemos que ir a la integración de América del Sur de una vez por todas y dejarnos de joder. Pero si tenemos grupos de poder que una y otra vez, en lugar de tomar tomar el toro por las astas y avanzar en la integración, se dejan llevar cada uno, sean de izquierda o de derecha, por los lobbies de sus países para satisfacer el interés de esos lobbies y no terminan de generar un gran acuerdo estratégico real y profundo que ponga el desarrollo de América del Sur y la autonomía, vuelvo a la palabra. La cuestión no es el nacionalismo, la cuestión es la autonomía de la comunidad política. Yo, cuando mañana juegue Uruguay, ¿con quién voy a disfrutar de los botijas estos si juegan bien? Del canario este, 9 que apareció este, y que está en todos lados y que se parece a Cavani. Un poco a Cavani y un poco a Suárez. ¿Con quién voy a disfrutar? Y cuando salga a comprar cigarros, voy a tratar de comprar más de 10, pero ¿me entendés? Y yo voy a disfrutar. Y cuando yo escucho a los olimareños, yo no tengo que explicarle a nadie quiénes son los olimareños y quién es Rubén Lena. No tengo que explicar, el tipo lo escucha conmigo, o al botija este, a Triple Nelson. Cristian Cari, cuando canta con esa voz que tiene, que parece que sale de otro mundo, igual que la de Citarrosa. Tengo que explicarle, y esos son afectos, son cosas entrañables, que tienen mucha significación y conforman una comunidad espiritual, una comunidad humana, una comunidad productiva y espiritual. Entonces, yo quiero para esa comunidad productiva y espiritual, lo que yo quiero primero es la integración, porque yo sé que si vamos juntos a negociar cualquier cosa en el mundo, vamos a tener más fuerza, mayor capacidad de influir hacia que se contemplen nuestras necesidades e intereses. Ahora, si yo estoy 30, 40 años haciendo esfuerzo para facilitar la integración, pongo a la ALADI en el Uruguay, trabajo, meto economista, técnico, me cuelo en el Mercosur, porque el Mercosur había sido un acuerdo de élites entre Argentina y Brasil, nos querían dejar afuera. Un día te voy a contar cómo nos metimos en la mesa. Y voy a hablar de la persona que lo hizo, que es este país mezquino que nunca reconoce, que tuvo la inteligencia de decir nosotros tenemos que estar ahí, se metió ahí, etc. Y estuvimos en el Mercosur. Porque hay una historia, viste, la historia oficial, esto de la batalla cultural, todo mentira eso. Hay que ser serios y contar la verdad, y buscar la verdad, y enunciar la verdad. Que es un esfuerzo científico, serio. Mostrar los documentos, los hechos, los acontecimientos, los interventores, las intervenciones, las acciones. ¿Me entendés? Entonces, la autonomía. Nosotros como sociedad, si la integración no avanza en la medida en que tiene que avanzar, porque los grupos de lobbies, de intereses, prevalecen sobre los intereses generales de la comunidad, bueno, entonces, está. Ahora, porque ya tenemos que terminar, voy a decir otra cosa que parece contradictoria con lo que vengo a decir. Se nos quedan 3 minutos, se nos termina Se llama la dialéctica, sí, es chiquita, se llama la dialéctica. Así es la dialéctica, hay que mirar, todos los fenómenos tienen unas energías que se mueven en una dirección, otras en otras, y a veces las cosas que parecen ser de una manera y en realidad son de otra. O contienen en sí mismo diversos contenidos, diversas tendencias, diversas energías. China es un país serio, muy serio. Su élite es seria y se desenvuelve en el mundo según criterios científico-culturales.
racionalistas. Se llama racionalidad dialéctica, la manera con la que la élite china piensa al mundo y a la sociedad. Y si hace este movimiento es porque lo pensó mucho. ¿Qué quiere decir China cuando hace este movimiento? Quiere decir, yo comprendo que América del Sur está sometida a terribles tensiones, porque en algunos aspectos tiene enorme impotencia productiva, no puede competir con el resto del mundo, en otros aspectos es muy competitiva, pero tiene muchos conflictos sociales que no ha podido eliminar la pobreza, no ha podido generar procesos de movilidad social ascendentes sistemáticos. Yo comprendo, dice China, que tienen todos esos problemas y que se están quedando sin Estados Unidos. Y no pueden hablar con Estados Unidos porque no tienen un interlocutor serio para pensar el futuro. Entonces, lo que China hace con este movimiento es decir, cuenten con China para pensar el futuro. Eso es lo que está haciendo China cuando le propone a Uruguay este acuerdo. Porque China sabe que el acuerdo no lo va a hacer con Uruguay. Lo avanza con Uruguay para empezar a estudiar dónde están las necesidades de América del Sur, qué cosas América del Sur no puede ceder, porque entraría en procesos complejos de desindustrialización, qué cosas sí, y después va a involucrar a Argentina, Brasil. Lula, que es un señor que mira lejos, se va a involucrar en este proceso. Nos tenemos que ir. Sí, yo también. Lo dejamos con puntos suspensivos, ¿está? Pero el mensaje final. China, Uruguay, ¿qué está pasando? Mensaje final. Que nadie se apure a hacer catarsis ideológica con un tema tan importante. Estudiar, pensar, observar, analizar, buscar la verdad de los hechos y de los fenómenos para poder tomar decisiones. Aunque la verdad siempre sea incompleta. Título de la columna: China, Uruguay, ¿qué está pasando? ¿Te gusta? Fantástico. Florencia, ¿lo notaste? Qué notable. Te mando un gran abrazo. Gracias por estar. Igual, no te digo que quedé para el psiquiatra, pero quedé con ganas de algunas cosas, porque en realidad, como estoy mirando yo la pantalla, ahí todavía no entró el corte, en realidad lo que está pasando también es que la América sureña, por lo menos América del Sur y América Central están en plena disputa. Hay varios actores peleando, no solamente China, no solamente Rusia, Japón, Alemania, hay muchos valores energéticos que no tienen otros lugares, hay alta tecnología o hay personal capacitado en casi toda América Latina en general. O sea, es un terreno en plena disputa, por eso es tan peligroso en este momento. Por eso es peligroso lo de Venezuela, por eso es peligroso lo de Colombia, porque es un terreno en plena disputa por la energía y por los bienes naturales que todavía se mantienen bastante bien. ¿Y sabés qué está en disputa? ¿Sabés qué está en disputa? Y te voy a tirar otra piedra a la bañera, otro gato a la mesa. Está en disputa América del Sur tiene una espiritualidad tan rica, tan dinámica, tan creativa, que es necesaria para el futuro de la humanidad. Fíjate vos. Y acá tenemos también una cuna que está bastante tapada, pero que se viene descubriendo que es una cuna indígena que tiene milenios también de fondo. Entre otras cosas. Hay un cruzamiento de información y de formación ideológica, temperamental, de raíces que están acunadas allí, que estuvieron tapadas durante muchos años por las oligarquías, por los diferentes fenómenos. Sí, estuvieron tapadas por la nobleza feudal, por esa lógica. Sí, señor. Y que ahora emergen, y ya no emergen, viste, con la cabecita baja, pidiendo permiso, señor. No, emergen con la dignidad de una tradición rica que toma también otras tradiciones y dice: yo puedo dirigir a la humanidad, dice.
Yo puedo dirigir a la humanidad, nada menos. ¿Qué ejemplo? No, permiso, señor. Nos vamos. No permiso, señor. Nos vamos te lo dejo ahí picando con Evo Morales, que habló en la ONU y otros tantos que hablaron por allí. O el propio Chávez también, ¿eh? Nos estamos viendo. Chao.